Buenos días. Hoy vamos a realizar la segunda sesión del seminario Pensar la representación política moderna y contemporánea. Si el otro día trabajamos la obra El Leviatán de Thomas Hobbes, hoy nos vamos a aproximar a otra de las obras fundamentales sobre el concepto de representación, como es la obra de Hannah Fenichel Pitkin, autora de la Universidad de Berkeley, y que tiene una de las obras sin duda fundamentales de la teoría política al respecto de este concepto, del concepto de representación política. En Pitkin, la representación se nos presenta como un concepto complejo, multidimensional, discutido, a veces con miedo a ser abordado de manera directa por esta complejidad. Hannah Fenichel Pitkin, ya en la segunda mitad del siglo XX, nos dice que pocos de los grandes autores de la teoría política son los que han abordado de manera directa qué es la representación. Nos pone el ejemplo de John Stuart Mill con una obra titulada Consideraciones sobre el gobierno representativo. No llega a abordar de manera indirecta qué es la representación, de manera directa, de manera sistemática. Entonces, con Miguel Delibes decimos que la sombra de Hobbes es alargada. Hay diferentes formas. Antes de continuar tan directamente, vamos a pensar que hay diferentes formas de hacer pensamiento, teoría política. Si bien hay un punto en que más o menos, que casi todos recurrimos, es a construir genealogías, una historia del pensamiento, de las ideas. Esto es ver qué hilo histórico tomamos los autores. Siempre permite ofrecer pistas de su pensamiento. Veamos el caso de Pitkin. Pitkin va a desvincular el concepto de representación de Grecia, acudiendo a su origen etimológico, preferentemente a Roma. Representare, traer presencia de algo que estaba ausente. Esta palabra se transmite luego en diferentes lenguas. También tiene un uso, digamos, medieval. Las convocatorias a cortes de los monarcas empiezan a darle sentido. La institución política de actuación en nombre de otros. Es en este tránsito que se van conformando las trazas del concepto, digamos, moderno. En esa famosa disputa monarquía-parlamento que tanto marca, como vimos el otro día, el pensamiento hobbesiano. Primero, como prerrogativa real, que luego iría adquiriendo ese rol de promoción de los intereses de los territorios representados y una vía de control a la figura del monarca. Para Pitkin, como para el mainstream del pensamiento político, es en las revoluciones modernas burguesas donde se traza el concepto y el derecho de representación política y empieza ya a vincularse con la idea de autogobierno. El ciudadano únicamente se sitúa bajo los órdenes de un gobierno cuando hay consentimiento, cuando se tiene voz en el Parlamento. Así, en Inglaterra, en los debates de Putney, poco antes de la publicación del Leviatán, el coronel Rainbow apelaba a la representación del más pobre de Inglaterra. No obstante, la máxima de la Revolución Americana era que impuestos sin representación es tiranía. Sobre el consentimiento y el contar con voz en el Parlamento justificaba el sometimiento a un gobierno.
Este sería el hilo de la tradición propiamente de representación política. Se vincula a la institucionalidad liberal, a las elecciones, al proceso de autorización y rendición de cuentas. Pitkin nos va a decir que este concepto queda prácticamente configurado de la misma manera desde el siglo XVII. Precisamente a la configuración hobbesiana del concepto va a dedicar la primera parte de su obra. Bueno, luego otra parte, como veremos, la dedica a su poliédrico concepto, una parte a la representación descriptiva, luego simbólica, sustantiva, luego también retoma un poco la discusión de lo que denomina concepción formalista, también la concepción liberal, y luego también un poco discutiendo con la concepción burkeana, Edmund Burke, y otros elementos, digamos, que ya entiende de interés, para finalmente acabar con un capítulo resumen de la obra en la que da, digamos, vuelve a retomar sus principales argumentos. En este capítulo inicial, especialmente se va a ocupar del capítulo 16 del Leviatán, las personas, autores y cosas personificadas. Le va a interesar la diferencia, aquí en este capítulo, la diferencia entre personas naturales y artificiales. La definición de persona general tiene que ver con la atribución de las palabras y de las acciones, bien sea como suyas o representando palabras y acciones de otro hombre. En cierto sentido, la persona siempre es un actor, sea en la conversación común, sea en el escenario. Todo acto es un acto de representación. En la persona natural, digamos, se tiene un dominio, un derecho de posesión. Y la persona artificial tiene que ver con la autoridad, con palabras y acciones que son consideradas de alguien más. Así, para Pitkin Hobbes, la diferencia necesaria es la que se da entre autor y actor. Lo que es en esta persona artificial, pero en general en la idea de personal, pero en esta idea de artificialidad es una preocupación por la responsabilidad de la acción. El autor tiene la misma responsabilidad que si él mismo hubiese realizado el acto. Así, el actor es irresponsable en cuanto tal. Esto se puede ver bien en la Constitución española, en su artículo 56.3, que dispone lo siguiente: la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. El autor tiene obligación de actuar. De ahí que los llamamientos a un monarca constitucional como en España a no firmar y actuar le situarían fuera del esquema representativo que lo legitima. Es una cuestión de énfasis en el autor, que es el autorizado. Tiene que ser un representante, que el autorizado, digamos, tiene que ser un representante libre, importante. Son los derechos y los privilegios. Así, es un énfasis en las obligaciones y responsabilidades del que autoriza. Pitkin así nos está señalando que la teoría hobbesiana es ante todo una teoría de la obligación política y que el concepto de representación, y no únicamente el contrato social, es lo que permite conformar la sociedad civil. Es una respuesta al problema de establecer una unión permanente a partir de una multitud de hombres con voluntades en conflicto. Son, digamos, algunos de los grandes dilemas de la política: cómo se genera una decisión política aceptada por el conjunto, cómo se pacifican las disputas, cómo se desarrolla una comunidad. Así el soberano es la unidad de la multitud, es la única persona propiamente pública. Pitkin, para ir ya saliendo del concepto hobbesiano, les va a decir que el soberano no cuenta con deberes en cuanto representante. El problema
es que no hay precisamente, no hay un modelo de comportamiento. De hecho, cuando no cumple sus responsabilidades de seguridad, está ya saliendo de la representación, digamos, en Hobbes. Pitkin necesita pensar un modelo de comportamiento, quiere detectar cuando un representante no actúa como debiera. Así, esto no se lo permite a concepción hobbesiana por digamos, lo que denomina esta concepción formalista de autorización, que en la práctica, digamos, está lejos de ser suficiente y nos va a decir que cuando la vemos operar parece que la representación ha desaparecido. Dejaría a un lado la necesidad real de acción positiva de los ciudadanos, lo que entiende como el problema también de la participación. Pitkin dice que se deben crear motivos para obedecer y cooperar con un gobierno. Pitkin nos dice que hay una diferencia entre ser gobernados por nuestros representantes y ser gobernados por otra autoridad. Así, la definición hobbesiana es solo a su juicio una parte de la verdad. Vale, una vez salimos de la concepción hobbesiana, retomamos algunos de otros de sus hilos fundamentales. Esta autora, Hannah Pitkin, digamos, va a tomar la filosofía del lenguaje, especialmente la de Austin, como su interlocutor fundamental en, en conversación con, digamos, esta teoría política más clásica. Digamos, esta conversación va a ser uno de los elementos fundamentales en los nodos teóricos de esta obra fundamental en la historia del concepto, que es el concepto de representación política de Hannah Pitkin. Así, nos va a dar también, va a estar preocupada por una definición que va a ser, como un lado, como hemos dicho, poliédrica, también una noción mínima, en la que representar abro aquí, digamos, abro comillas, ¿no? ¿Cuáles serían sus palabras literales? Nos va a decir que en términos generales es hacer presente en algún sentido algo que, sin embargo, no está presente literalmente o de hecho. Así nos propone, si recordamos, regresar a su sentido etimológico y a darle vueltas a este significado, ¿no? Esto da por sí mismo para una larga discusión. En esta idea también, digamos, poliédrica, de un concepto poliédrico, va a dividir entre esta concepción primera que hemos explicado formal y luego la representación descriptiva, simbólica y sustantiva de la representación. Hemos dicho que la primera ya queda vinculada a la visión hobbesiana de la autorización y la responsabilidad, y las otras van a quedar encuadradas entre dos de los lineamientos fundamentales de la autora: representación como derecho a y representación como actuar por. La primera, como derecho a, hace referencia a la relación entre presencia y ausencia, sin una noción propiamente de la actividad humana. Es una acción que puede ser ejecutada por algo no humano. Es la relación entre lo que está ausente en un sentido literal, pero que toma presencia a través del objeto que emerge en la esfera pública, inspirándose en cierto sentido en el arte. Puede hacer una referencia explícita o más indirecta. Sus términos hablan de una representación descriptiva y otra simbólica. La descriptiva hace referencia a una semejanza entre el objeto representado y el que representa. Ese espejo que refleja, ese cuadro que quiere parecerse a la existencia original, tiene que haber una relación de semejanza. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en las propuestas de la política de la presencia. Aquí destaca ya en los 90 la autora Anne Phillips, su obra The Political of Presence. Esto se entiende muy bien. Se reclama como un derecho. Si me quieres poner un impuesto, tengo que estar presente. Pero si quieres regular sobre mi cuerpo también, si afecta a mi trabajo, también quiero estar. Si afecta a mi comunidad étnica, lo mismo. Mujeres, trabajadores, pueblos originarios han disputado para tener, en términos de Pitkin, representación descriptiva. Quiero que se parezca a mí. Esa es la cosa, que mi representante se parezca a mí. También pensemos en cómo visten, en el peinado que llevan, en ese trabajo tan importante hoy de la comunidad, de la comunicación política, ¿no? Que también ahí se ve muy bien. Se está trabajando aquí un principio representativo,
ser y parecer a quien representas. La representación simbólica, concepto sin duda problemático, porque toda representación es simbólica en algún sentido. Quiere hacerse cargo de aquello que interpela al objeto a representar sin, digamos, un parecido directo, como también el arte abstracto. Se trata de simbolizar un objeto, en política, una bandera sería el ejemplo clásico. La bandera representaría la población del país, el territorio. Digamos, recoge el principio. El propio territorio también se puede simbolizar. Los mapas, se ve muy bien, si bien casi a lo mejor apelaríamos más a lo descriptivo. Vemos lo problemático de estas distinciones ya. Así, recoge el principio básico de la representación simbólica, digamos, de la representación. No es necesario parecerse, sino interpelar, persuadir, reconocer. Ahora bien, el centro de la representación, del principio representativo, el concepto de representación pesquiniano, está la representación sustantiva. Es la actividad misma de representar lo sustancial de la representación. Es actuar por otros. Esto es lo que estamos hablando de representación sustantiva. Digamos, este principio de lo literalmente ausente sigue aquí rigiendo. El representante pasa a actuar en interés de los representados. Esa actuación se debe mover entre dos situaciones, digamos, que ponen en riesgo a la representación y sobre las que se mueve una parte importante de las posiciones y debates de la representación política. Estos son, por un lado, el mandato imperativo y la independencia completa del representante. El mandato imperativo lleva incluso, de nuevo, a nuestra Constitución. Mirad el artículo 67.2 con una prohibición expresa que dice: los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. No es posible que el representante reciba una orden en sentido estricto. Su actuación no está obligada por una acción externa. Se presupone el mandato libre. Esto es relativo y problemático, por supuesto. En España hay prohibición de mandato imperativo, pero la legitimidad corresponde al partido con las listas cerradas y bloqueadas y al candidato, especialmente cuando es el partido de gobierno, dada la legitimidad de tendencia presidencialista del sistema. Los electores no pueden obligar desde afuera. Así, la acción es patrimonio del representante, aun cuando se actúa en nombre de otros. Es una defensa de la capacidad de discernimiento, de la deliberación y reflexividad que permite la construcción de alguna noción de bien común. Hay posiciones que defienden que se puede discernir mejor los intereses de los representados que lo que ellos mismos pueden expresar. Es la posición, por ejemplo, de Sartori, uno de los politólogos o pensadores de mayor prestigio en las pasadas décadas. Digamos que hay en la expresión directa de la ciudadanía una tendencia al particularismo, a la inmediatez, al interés del corto plazo, por lo que el principio representativo debe incorporar medio plazo, una mediación reflexiva, una búsqueda de la generalidad. También veíamos la preocupación de Hobbes, el reino de la parcialidad, frente a ello, poner ese principio representativo de la unificación de la multitud, ¿no? Por ejemplo, el otro día veía, la serie de la última llamada. Aquí se entrevistan a los 4 expresidentes que siguen vivos, digamos Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy. La época de Rajoy lo vemos claro. Los recortes de esta época se defienden para un interés nacional en el largo plazo. Digamos que nuestros intereses inmediatos no nos dejan ver cuando recortan la paga extra funcionariado, te suben el IVA, pero hay un bien, digamos, superior, ese bien nacional, ese conjunto de la economía que necesita salir adelante. Digamos, aquí hay una interpretación a que ese bien inmediato no nos está dejando ver el conjunto. ¿Cuál es la posición al contrario? El extremo contrario es que es cuando, digamos, con respecto al mandato imperativo, es cuando el representante, digamos, se independiza por completo de toda referencia a un interés del ciudadano en cuyo nombre actúa. Esto preocupa especialmente a Plitkin. Para ello toma la categoría de responsiveness,
que en español tiene, a veces se ha definido como capacidad de reacción y respuesta, como responsividad. Hay diferentes opciones. Digamos, lo más quizá preciso sería mantener la palabra en inglés, digamos, pero este concepto es fundamental para la representación en la propuesta pitkiniana. Estamos pensando, y así lo reconoce la propia Pitkin en el nuevo prefacio, en artículos posteriores, que en la propuesta de esta época es una representación que no problematiza la relación con la democracia, y digamos que también hay un punto en que se da por sentado. Es la categoría de la conexión, digamos, esta de responsive unit, de la conexión entre representante y representado. Es, digamos, el hilo de sensibilidad del representante hacia el representado. La idea es que en la acción del representante, el representado debe estar potencialmente presente mediante sus preferencias, sus intereses y sus demandas. Por eso retomamos la idea de el representante debe actuar por y en favor de, en algún sentido. Ahora pensemos aquí una cosa, es que se da por sentado la conformación de una comunidad previa, de un pueblo, de unos representados en esta propuesta. Estos cuentan, digamos, los representados de manera previa cuentan de manera previa a la relación representativa, ya con estas preferencias, intereses, etc. Los representantes, para ser tales, deben tener esa capacidad de hacerlos presentes, deben poder identificarlos y los representados transmitirlo. Aquí vemos que la representación es una cadena de transmisión. Veamos el conjunto que hemos ido comentando. Hay un pueblo que autoriza, se genera un mandato y este se puede ir modulando con la responsiveness. Hay también una responsabilidad, finalmente una rendición de cuentas, ¿no? Que también puede verse como una nueva autorización. Definitiva, vamos a dejar algunas preguntas abiertas de cara a la sesión que viene, que tiene que ver con cuál es la relación entre representación y democracia, que para Pitkin es una de las obras, es una de los debes de su obra. También nos queremos preguntar por este último hilo. La relación de representación viene después de la conformación del pueblo, de la conformación de la relación de representación, digamos, de los representados, perdón. Esto también, cuando se conforma, digamos, cada una de las partes y la propia noción de representación, ¿no? Esta concepción, si digamos, más a priorística o más co-constitutiva. También abordaremos este problema.